Lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Carl Gustav Jung. No eres quien crees ser. Tus decisiones, tus opiniones, tus relaciones, todo está contaminado por algo que ni siquiera comprendes, tu inconsciente. Y cuanto más niegas eso, más te controla. Este no es un vídeo de autoayuda, es una confrontación directa con la verdad más incómoda. Tu personalidad no es fija, es una construcción. Y lo que no conoces de ti, te destruye desde dentro. Este vídeo te va a mostrar lo que realmente mueve tu mente, lo que te empuja a actuar de cierta manera, lo que filtra cómo ves el mundo. No se trata de ¿eres introvertido o extrovertido? Eso es solo la superficie. Hablaremos de funciones mentales ocultas, de energías psíquicas reprimidas, de máscaras sociales que usas sin darte cuenta. Este es un viaje hacia las profundidades de la teoría de Carl Jung, un mapa brutalmente honesto de lo que eres y de lo que te niegas a aceptar. Vamos a desmantelar cada capa de tu identidad para que veas el mecanismo que opera detrás de tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. La mayoría vive atrapada en un personaje. Actúan, reaccionan, eligen pareja, cambian de trabajo, discuten y creen que todo eso es libre albedrío. No lo es. Es el resultado de una programación psicológica inconsciente. Conocer tu tipo psicológico, entender tu sombra, integrar lo que niegas, eso no es un lujo, es una necesidad urgente si quieres dejar de repetir los mismos errores, las mismas relaciones fallidas, las mismas crisis internas. Este vídeo no es cómodo, es una sacudida, y si te atreves a mirar, podrías descubrir la versión más honesta y más poderosa de ti mismo. ¿Estás listo para desmantelarte? Cuando Carl Jung desarrolló su teoría, no quería meter a las personas en cajas ni definirlas por etiquetas. Quería entender cómo funciona la mente humana por dentro. Él observó que lo importante no es solo qué pensamos, sino cómo procesamos la realidad, qué mecanismos usamos para percibir el mundo y cómo decidimos qué hacer con esa información. A esto lo llamó funciones psicológicas. No son actitudes aprendidas ni modas culturales. Son herramientas fundamentales que todos usamos para navegar por la vida. Algunas de estas herramientas las usamos con soltura, otras están olvidadas, que parecen inexistentes. Además de las funciones, Jung introdujo otro eje fundamental en su teoría, la actitud de la consciencia. Esta puede orientarse hacia el mundo exterior o hacia el interior. Es lo que definió como extroversión e introversión. El extrovertido dirige su energía hacia afuera. Su atención se centra en lo que ocurre en el entorno, las personas, las actividades, los resultados. Necesita interacción para sentirse vivo y encuentra significado en lo colectivo, en lo visible. No significa necesariamente ser sociable, sino que su consciencia se activa ante los estímulos externos. El introvertido, en cambio, enfoca su energía hacia adentro. Sus ideas, reflexiones y emociones internas son más reales que lo que sucede afuera. Prefiere procesar la información en privado y suele necesitar más tiempo para actuar. No es sinónimo de timidez, sino de orientación hacia la profundidad de lo personal. Esta diferencia de actitud no es superficial, influye directamente en cómo se manifiestan las funciones. Por ejemplo, una persona con función dominante pensamiento puede ser muy diferente si es introvertida o extrovertida. El extrovertido mostrará su pensamiento hacia afuera, con juicios claros y estructurados. El introvertido lo mantendrá dentro, analizando sin hablar demasiado. Estas dos actitudes no son mutuamente excluyentes. Todos tenemos ambas, pero una suele predominar. Entender esta orientación nos ayuda a comprender por qué algunas personas buscan estímulo constante y otras recogimiento. Por qué algunos toman decisiones en voz alta y otros en silencio. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano vive en otra realidad? No es exageración, es psicología profunda. Carl Jung descubrió que dentro de cada uno de nosotros operan mecanismos invisibles, funciones mentales que determinan cómo vemos el mundo, cómo lo sentimos y cómo tomamos decisiones. Y lo más desconcertante, no todos usamos las mismas funciones con la misma intensidad. Tú podrías vivir desde la lógica, otro desde las emociones. Tú podrías enfocarte en el presente, otro en lo simbólico, y ambos creen estar viendo la realidad, pero no están viendo lo mismo. Jung clasificó estas funciones en dos grandes categorías:
percepción, cómo captamos el mundo, y juicio, cómo decidimos. Y cada una puede expresarse de forma introvertida hacia el interior o extravertida hacia el exterior. Vamos a desglosarlas con ejemplos reales que puedes reconocer en personas que conoces o en ti mismo. Pensamiento. Razonar desde fuera o desde dentro. Pensamiento extravertido. Evalúa el mundo a través de la lógica objetiva. Busca eficiencia, claridad, resultados concretos. Ejemplo: Mariana, gerente de una empresa, organiza procesos, elimina pasos innecesarios y crea hojas de cálculo para optimizar el tiempo del equipo. Sus decisiones están basadas en datos, no en sentimientos. Esto es funcional. Esto genera resultados. Su mente pregunta constantemente. Pensamiento introvertido. No necesita convencer a nadie, solo necesita entender. Su lógica es interna, profunda, obsesiva por la coherencia conceptual. Ejemplo: Julián, programador y autodidacta, puede pasar horas solo ajustando el diseño de un sistema aunque nadie lo vea. No le interesa la opinión ajena, le interesa que todo tenga sentido interno. Si no es lógicamente perfecto, no sirve. Sentimiento. La ética del entorno o la del alma. Sentimiento extravertido. Está sintonizado con las emociones del grupo. Busca armonía, aprobación y conexión. Ejemplo: Sofía, maestra de primaria, detecta cuando un alumno está incómodo antes de que diga una palabra. Sabe cómo cambiar el tono del aula para calmar tensiones. Hace lo que es mejor para todos. ¿Cómo se sienten los demás con esto? Sentimiento introvertido. Tiene valores inquebrantables. No necesita justificar su moral ante el mundo. Ejemplo: Martín, ilustrador independiente, rechazó una oferta de una gran agencia porque iba contra su visión artística. No busca complacer a nadie, solo quiere ser fiel a su verdad. No me importa si lo entienden, mientras yo sepa que es correcto. Intuición. Ideas en expansión o visiones profundas. Intuición extravertida. Ve posibilidades en todo. Salta de idea en idea. Genera conexiones inesperadas. Ejemplo: Lucía, emprendedora creativa, escucha una historia trivial y en segundos imagina una aplicación revolucionaria. Sus amigos dicen que su mente nunca para. ¿Y si esto se convirtiera en algo totalmente nuevo? Intuición introvertida. No ve muchas opciones, ve una sola, pero clara como una visión. Extrae significados, predice consecuencias, conecta símbolos ocultos. Ejemplo: Diego, escritor, tiene una imagen vívida de cómo terminará su novela antes de escribir la primera página. No lo razona, lo sabe. Algo me dice que este es el camino, aunque aún no pueda explicarlo. Sensación. La realidad tangible o el archivo interno. Sensación extravertida. Vive en contacto directo con el entorno físico. Reacciona con agudeza. Ama el presente. Ejemplo: Valeria, bailarina profesional, se adapta en milisegundos a los cambios de ritmo. Percibe el espacio, el sonido, el cuerpo del otro sin pensar. Siente el ahora. ¿Qué está ocurriendo justo en este momento? Sensación introvertida. No vive solo lo que ocurre, sino cómo lo vivió antes. Percibe sutilezas y compara con su archivo interno de memorias. Ejemplo: Tomás entra en una casa nueva y dice: «Este lugar huele como la cocina de mi abuela en invierno». Para él, el presente siempre está ligado a un eco del pasado. Esto me recuerda a... Ahora, imagina a Tomás, que utiliza la sensación introvertida trabajando con Lucía, guiada por la intuición extravertida. Él busca repetir lo que ha funcionado en el pasado. Ella quiere reinventarlo todo desde cero. El resultado: fricción, choque de perspectivas. Y ninguno está equivocado. Solo ven el mundo desde lentes opuestos.
Comprender estas funciones no es para encasillarte, es para liberarte de juicios innecesarios. Es entender por qué otros no piensan, sienten o actúan como tú. Jung nos mostró que no existe una sola forma de percibir la realidad. Solo existen diferentes puertas de entrada a la experiencia humana. Aunque todos tenemos las 4 funciones, Jung observó que no las usamos en igualdad de condiciones. Cada tipo de personalidad tiene una jerarquía interna de funciones, lo que hoy llamamos la función dominante, auxiliar, terciaria e inferior. Esta organización forma lo que se conoce como la pila funcional o function stock. Función dominante es la que más usamos, la que define nuestro modo natural de interactuar con el mundo. Es espontánea, confiable, nuestra zona de confort mental. Función auxiliar apoya a la dominante y suele pertenecer al otro grupo. Si la dominante es de juicio, la auxiliar será de percepción. Nos brinda equilibrio. Función terciaria, menos desarrollada, aparece de forma intermitente, especialmente en situaciones no rutinarias o en momentos creativos. Función inferior es la más débil, la menos consciente y suele representar una fuente de conflicto interno. Sin embargo, también es la puerta al crecimiento personal si se integra con madurez. Por ejemplo, una persona con intuición dominante puede ser brillante al anticipar patrones, pero descuidar detalles prácticos si su función inferior es la sensación. Al aprender a desarrollar esa función inferior, se convierte en alguien más completo y adaptable. Este ecosistema no es estático. A medida que maduramos, nuestras funciones menos conscientes emergen. Negarlas genera desequilibrio. Integrarlas, en cambio, nos permite evolucionar hacia una personalidad más integrada y auténtica. El encuentro entre 2 personalidades es como el contacto entre 2 sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas serán transformadas. Carl Jung, comprender nuestro tipo es solo la mitad del viaje. La otra mitad es aprender a relacionarnos con personas cuya configuración es diferente, a veces opuesta a la nuestra. Aquí es donde los conflictos más intensos pueden surgir, pero también donde las oportunidades de crecimiento son más ricas. Imagina una persona con pensamiento extrovertido interactuando con otra de sentimiento introvertido. Una busca decisiones claras, argumentadas y rápidas. La otra necesita tiempo, espacio emocional y empatía. Si no hay comprensión mutua, el juicio puede ser inmediato. Uno considera al otro demasiado frío, el otro lo ve como excesivamente sensible. Pero cuando se reconocen sus diferencias funcionales, pueden complementarse. El pensador puede aprender a valorar el mundo emocional. El que siente puede adquirir claridad en la toma de decisiones. En lugar de oponerse, las funciones pueden colaborar. Las combinaciones más difíciles suelen ocurrir entre tipos que tienen funciones opuestas en posiciones dominantes e inferiores. Pero incluso en estos casos, si se practica la observación atenta y la empatía activa, los vínculos pueden fortalecerse. La clave está en recordar que no existe un mejor tipo, ni uno que tenga la verdad absoluta. Cada uno aporta una perspectiva vital sobre la realidad y en esa diversidad psicológica reside la riqueza de nuestras relaciones. Todos llevamos dentro un lado que no queremos ver. Jung lo llamó la sombra. El conjunto de aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, que escondemos, que negamos incluso ante nosotros mismos. No necesariamente son rasgos negativos. A veces son cualidades reprimidas por miedo, vergüenza o condicionamiento social. La sombra nace cuando desde la infancia aprendemos que ciertos comportamientos no son aceptables. Un niño sensible en un entorno que valora la dureza puede reprimir su ternura. Una niña creativa en un ambiente rígido puede ocultar su imaginación. Así esas partes son enterradas en el inconsciente, donde no desaparecen, simplemente se ocultan. El problema es que lo que negamos no deja de influirnos. Surge en forma de impulsos incontrolables, juicios hacia los demás o proyecciones. Aquello que más nos irrita en otros muchas veces es un reflejo de lo que no toleramos en nosotros mismos. Enfrentar la sombra no es cómodo, requiere honestidad, humildad y valentía, pero es esencial para el crecimiento interior.
Solo cuando reconocemos nuestras contradicciones podemos convertirnos en seres humanos más completos. Como decía Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Aceptar nuestra sombra no significa dejar que nos domine, sino integrarla como parte legítima de quienes somos. Jung también identificó que dentro de cada persona habita una figura arquetípica del sexo opuesto. En los hombres esta figura se llama ánima, representa lo femenino interno. En las mujeres aparece el animus, la imagen de lo masculino interior. Estos arquetipos no tienen que ver con estereotipos de género, sino con energías psíquicas que al desarrollarse equilibran la personalidad. La ánima conecta al hombre con sus emociones, su intuición, su capacidad de nutrir y de amar sin necesidad de control. El animus conecta a la mujer con su capacidad de decisión, su lógica, su fuerza de expresión y su independencia. Cuando estas figuras están inconscientes, pueden proyectarse en relaciones amorosas idealizadas. Por ejemplo, un hombre puede enamorarse no de la persona real, sino de su ánima proyectada. Una mujer que encarna todo lo que él ha reprimido. Lo mismo ocurre con las mujeres respecto al animus. El trabajo profundo consiste en reconocer e integrar estas figuras internas, no depender de encontrar afuera lo que falta adentro. Al hacerlo, descubrimos una fuente inmensa de creatividad, sabiduría y equilibrio. La ánima y el animus no son mitos lejanos, son fuerzas vivas dentro de nosotros, esperando ser reconocidas. La persona es aquello que en realidad no es, pero que uno mismo y los demás creen que es. Escribió Jung, todos llevamos una máscara. Jung la llamó la persona. Es la imagen que mostramos al mundo, la fachada que nos permite interactuar con la sociedad. No es algo negativo en sí misma. De hecho, es necesaria para funcionar. Nos permite adaptarnos a roles, ser estudiante, trabajador, amigo, madre, jefe. Pero el problema surge cuando confundimos la máscara con la identidad. Cuando creemos que somos únicamente ese personaje, nos desconectamos de nuestro yo auténtico. Cuanto más rígida es la persona, más frágil se vuelve nuestra vida interior. Por ejemplo, alguien que siempre actúa como el fuerte puede terminar aislado emocionalmente. Quien necesita parecer el exitoso puede esconder inseguridades profundas. La persona busca aceptación, pero puede convertirse en prisión. Si no se revisa, el objetivo no es eliminarla, sino flexibilizarla, usarla como herramienta, no como armadura. La persona debe servir al alma, no reemplazarla. Pregúntate, ¿qué parte de ti estás mostrando y cuál estás escondiendo para encajar? El concepto central de la psicología de Jung es el proceso de individuación. No se trata de volverse especial, sino auténtico. Es el camino mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es, integrando todas las partes de su psique, consciente e inconsciente, luz y sombra, masculino y femenino, persona y esencia. No es un camino lineal, no hay mapas. Es una travesía interior que requiere confrontar nuestros miedos, aceptar nuestras contradicciones y dar forma a una vida con sentido. No es perfección, sino totalidad. No es adaptación social, sino fidelidad a la propia alma. Durante la individuación, las funciones psicológicas se equilibran, la sombra se ilumina, la persona se flexibiliza y las proyecciones desaparecen. Es el proceso por el cual pasamos de reaccionar automáticamente a responder con conciencia. Individuarse implica romper con la inercia colectiva, con los mandatos externos y con los autoengaños internos. Y ese acto de valentía tiene un precio: soledad, duda, transformación, pero también trae un regalo incomparable: libertad interior. Este video no fue una simple lección de psicología, fue un espejo, uno que muchos evitarán mirar, porque entender tu tipo psicológico no es cómodo, no es entretenimiento barato, es un recordatorio brutal de que llevas años funcionando en piloto automático, siguiendo patrones que no elegiste, reaccionando según hábitos que ni siquiera sabes que existen. La mayoría vive su vida entera defendiendo una máscara, negando su sombra,
despreciando lo que no encaja en su molde mental. Y luego se preguntan, ¿por qué todo se repite? ¿Por qué fracasan en las relaciones? ¿Por qué se sienten vacíos incluso cuando lo tienen todo? La verdad es esta: entender quién eres exige coraje, porque implica desmantelar la idea que tienes de ti mismo. Implica aceptar que mucho de lo que haces no es elección, es condicionamiento. Implica mirar adentro y ver no solo lo que brilla, sino lo que apesta, lo reprimido, lo que escondes incluso de ti mismo. Carl Jung no creó este modelo para que digas «soy INTJ» y sigas igual. Lo creó para que rompas con tu autoengaño, para que reconozcas que hay más dentro de ti que lo que tu ego quiere aceptar. ¿Quieres evolucionar? Entonces, deja de buscar aprobación. Deja de esconder tu caos. Deja de temerle al conflicto interno. Solo cuando te atreves a ver tu sombra, confrontar tu persona, reconciliar tu ánima o ánimus y reorganizar tus funciones psicológicas, es que puedes iniciar el verdadero proceso, la individuación, la transformación radical de ti mismo. Pero pocos lo harán, porque es más fácil seguir ciego, más fácil culpar al mundo, a tus padres, a tu ex, a tu jefe, a todo, menos a ti. La pregunta no es si entendiste este video. La pregunta real es, ¿tienes las agallas de hacer algo con lo que aprendiste? Porque si no, entonces cierra este video, vuelve a ponerte la máscara y sigue actuando como si no supieras quién eres. Pero si sí, bienvenido al trabajo más difícil y más liberador que harás en tu vida. Verte, realmente verte, sin filtros, y empezar por fin a ser.